El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria, este podcast... Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es miércoles 8 de febrero del año 2023. Como siempre digo yo, buenas noches, buenas tardes o buenos días. Dependiendo de donde nos estás escuchando, son las 12:40 del mediodía, hora del este de los Estados Unidos. Estamos saliendo tarde, producto de compilar una cantidad de información interesante. Recuérdense lo que les digo casi en todos los podcasts que llevamos. Se pueden inscribir en factoreseconómicos.com. Porque de esa manera te pueden llegar todos y cada uno de los productos que nosotros estamos entregándoles a las masas. De hecho, hoy vamos a hablar de cómo realmente es que te puedes beneficiar de todo este proceso que hemos iniciado ya hace algunos meses atrás y que ahora pasa por una transformación o lo que se llama un salto cuántico, porque empezamos nosotros a entender, ok, ¿qué nos puede dejar ahora todo este proceso de factores económicos, el newsletter, podcast, reels, posts, el show de televisión y las entrevistas para que yo, es decir, tú que me estás escuchando, te puedas beneficiar. Porque en definitiva el tiempo es lo más importante, te lo ahorramos, pero también tiene que haber una posibilidad de beneficio. Nosotros en esta tribuna, aparte de que creemos que somos pioneros, porque nos los creemos nosotros, producto de lo que les entregamos a ustedes, que son quienes nos evalúan. Pero nosotros no nada más te entregamos eso que llamamos la narrativa, o lo que sucede en el día, los catalizadores, sino que te lo explicamos. Y eso es lo que nos diferencia de muchos otros medios de comunicación que solamente divulgan sin explicar el por qué te importa. Le vamos a dar, por ejemplo, algo interesante. El lunes yo expliqué, el martes, que fue ayer, va a hablar Powell. El mercado se movió. El mercado se movió por lo que dijo Powell a las 12:40 del mediodía. Yo se los dije, si pueden escuchar el del 6, vean lo que yo dije allí. Pero hoy vamos a explicar la importancia de qué fue lo que él dijo. Pero antes de eso, porque vamos a hablar del soft landing, del hard landing o del non-landing, que es aterrizaje suave, aterrizaje forzoso o que no hay un aterrizaje en la economía. Y también vamos a hablar para qué sirve factores económicos. Pero lo que sucede ahorita, a última hora, es importante. Por ejemplo, Delta, que es una línea aérea que está catalogada quizás como la mejor línea aérea dentro de los Estados Unidos, hizo un aumento de los salarios de un 5% efectivo el 1 de abril, con respecto al 4% que había hecho en mayo del 2022. ¿Por qué es importante? Porque nosotros vamos a estar viendo, como les voy a estar informando, que hay muchas compañías que están despidiendo personal en el área de tecnología, pero hay otras que en la parte de servicios siguen observando una demanda más que proporcional, y ahí es donde está el problema inflacionario del cual vamos a hablar ahorita. ¿Por qué nos importa? Precisamente porque tú lo quieras entender o no, la inflación juega un papel importante, directa o indirectamente, en tu propia estructura de costos que tienes en el día a día. Hoy anunció, o ayer, Zoom, eBay y Truist Bank que están despidiendo personal. Y no sé si se están dando cuenta, Truist Bank no es tecnología. Entonces nosotros vamos a empezar a ver eso producto, ya les voy a explicar qué fue lo que dijo Powell y por qué los mercados están actuando de una manera ligeramente temerosa de lo que pueda suceder. También tenemos que prestarle atención al hecho de que probablemente vamos a ver imágenes crudas y problemas geopolíticos con Rusia y Ucrania. Resulta que hay un artículo en el Washington Post, que nos importa porque es petróleo, que dice que Estados Unidos le va a entregar artillería por un valor de 10,000 millones, no a Ucrania, a Polonia, que está al lado. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que el problema se vaya a ir hacia otro lugar. Y esto es importante porque esto puede generar un conflicto de mayores proporciones. ¿Y qué es lo interesante? Que ese es un catalizador que tumba el mercado de capitales y que lo tumba y nos importa porque empieza a ver el problema que podemos ver en la economía en el transcurso de este año. Las acciones de una compañía que se llama Alphabet, que no conocemos, pero a Google sí, que no sé por qué le cambiaron el nombre, pero esa es Google, no Alphabet. Resulta que ha caído un poquito más del 8% esta mañana, porque ellos tuvieron una especie de, conferencia donde anunciaban con bombos y platillos cómo iban a competir contra el ChatGPT, que es la tecnología que ahora Microsoft tiene, y no les fue bastante bien. Entonces, ¿por qué nos importa? Porque ahí hay un problema de tecnología que afortunadamente Microsoft, con el ojo avisor de Bill Gates y del CEO que ellos tienen ahora, creo que hay un nombre Natera, él estuvo observando que lo que hace ChatGPT es muy importante
y que Google lamentablemente se habría quedado atrás. Por cierto, ayer el presidente Biden hizo lo que se llama un testimonio, pues una posibilidad de dirigirse al Congreso y a todos los americanos. Y él hablaba de algo que es bien incendiario, que es que tú tienes que ahora tratar de subirle los impuestos a los más ricos. Resulta que el problema no es que los más ricos. El problema es fundamentalmente que tú tienes un código de impuestos que no lo puedes modificar. Porque el código de impuestos me afecta a mí, a ti, a todos de igual forma. La manera como ellos hacen más dinero es pasivamente, inclusive invirtiendo en el mercado de capitales. Lo que tú les tienes a ellos es que obligar a que diversifiquen las inversiones, de modo de que no se queden montados en la cresta de un solo lugar. Pero fundamentalmente no los puedes tratar de taxar a otra tasa, porque no tiene sentido, porque lo que estás es reestructurando un código de impuestos que ya lo pensaste de esa manera y para todos es igual. Es decir, si tú tienes inversiones activas o tú ganas dinero por un trabajo, tú estás pechado de diferentes formas de si tú lo haces pasivamente y ese código no lo puedes alterar de la noche a la mañana a los niveles que tú crees, como lo dice incendiariamente Biden, que tuvo un discurso bastante polémico porque aprovechó, como cualquier político, de hacerlo muy político hacia el lado demócrata, atacando al lado republicano y lamentablemente tratando de perder la oportunidad de buscar la unión en un país que está totalmente polarizado. Fíjense ustedes una de las cosas rápido aquí que nos interesa. Todos están hablando de si la economía va a una recesión o no, pero ustedes probablemente han escuchado en inglés soft landing, que es un aterrizaje suave, hard landing, que es un aterrizaje fuerte, o non-landing, que no vayamos a un non-landing. Vamos a explicarlo y ver el escenario donde estamos. Si el soft landing sucede es porque hay una recesión leve. En una recesión debería haber un poquito de pérdida de empleos, que eso no está sucediendo, y un decrecimiento económico en función del Producto Interno Bruto, que tampoco está sucediendo hoy por hoy. Hard landing, eso es una recesión como la que tuvimos en el 2008, no una depresión como la de los años 30, que fue peor, pero sí una recesión importante, que puede venir producto de lo que a nosotros nos da miedo que haga la Reserva Federal. Ya se lo voy a explicar. Y un non-landing, que es que no haya ningún aterrizaje, pero que obviamente la inflación esté un poco controlada, pero sigamos teniendo inflación solo que un poco controlada y obviamente el hecho de que la inflación sea moderada. Es aquí donde viene la situación importante. Oigan esto, el Banco Central a través de Jeremy Powell ha dicho que ellos quieren que la inflación baje al 2%. La inflación es muy difícil que baje a esos niveles. De hecho, hay una gente que está hablando ya el día de hoy de que podamos ver que la inflación vuelve hacia arriba, momentáneamente. Entonces, los niveles como tú los calculas no te los ponen por el 2%, sino por el 3 o el 4%. Entonces, él se ha encargado en todos y cada uno de sus speech, testimonios. Cuando él habla, nosotros tenemos una meta de poner la inflación en el 2%. Pero la inflación no puede llegar así, a menos que tú apretes el botón rojo y crees una recesión. Y eso es lo que tienen los mercados asustados, porque es lo que él repite constantemente y no pareciera ser posible, porque la inflación vuelve a subir lamentablemente. Aquí hay un temor importante en lo que sucede en ese número que vamos a tener ahorita en febrero con respecto a la inflación de enero. Hay que prestarle atención porque en Europa se ha dado la vuelta en ciertos lugares, incluyendo en España. Entonces hay que prestarle mucha atención porque aquí es donde viene el miedo de que es lo que nosotros ahora estamos examinando durante las últimas 24 horas, que es que el presidente de la Reserva Federal tenga que ir más fuerte para apagar la inflación y las expectativas inflacionarias y me genere una recesión que la sintamos hacia finales del 2023, donde sí veamos una pérdida de empleos en todos los sectores y una caída, como lo dije ayer en uno de los reels que puse en las redes sociales, del mercado inmobiliario. ¿Cómo te puedes beneficiar en factores económicos? Porque una de las cosas fundamentales es si tú inviertes o no en el mercado de capitales y cómo lo puedes hacer sin que tengas intermediarios. ¿Será que yo abro una cuenta en Robinhood? ¿Qué es Robinhood? ¿Será que yo abro una cuenta en E-Trade? ¿Qué es E-Trade? ¿Será que lo hago yo mismo? No tengo el tiempo, debo comprar el Bitcoin, me dicen que puedo comprar opciones, ¿cómo lo hago? Bueno, nosotros estamos incentivando la inversión, pero no que tú te pongas como una persona ahora a hacer, entre comillas, day trading. Y eso es precisamente lo que estamos en contra de este proceso. ¿Por qué? Porque entonces tú no sabes cómo controlar lo que se llama la volatilidad implícita de los últimos 30 días, ni tienes una cantidad de conceptos, además de que es lo más cercano a lo imposible, de que tú consistentemente ganes sin que tengas un equipo de trabajo y sin que comprendas cómo funciona la estadística, la matemática y la información. ¿Qué es lo que vamos entonces a hacer en la tribuna?
a que aprendas a invertir a mediano y a largo plazo, cuáles son las herramientas de tecnología, porque es importante una cosa que se llama RoboAdvisor, dónde debería abrir la cuenta, cómo comparo uno o dos con dos, con tres, cómo comparo la casa de bolsa, Víctor, que yo estoy aquí en Perú, en Lima, yo estoy en Venezuela, yo lo quiero hacer, pero lo quiero hacer con el mercado internacional, ¿a dónde podría acudir? Mira, Víctor, no se trata de que tú me lo recomiendes, sino que, Víctor, esta gente me está recomendando esto es serio. Eso es lo que hacemos en Factores Económicos. Tratar de entregarte realmente quiénes son los actores de calidad, porque hay un círculo definitivamente cerrado en cada uno de los países, en Brasil, en Panamá, en Colombia, en Perú, en los Estados Unidos. Además de cuál tecnología tienes que tener. Tú probablemente tienes en tu trabajo una cosa que se llama el 401k, 401k. ¿Cómo se está manejando eso? ¿Cómo yo puedo hacerle los planes de retiros a mis hijos? ¿Con quién lo hago? Bueno, ¿cómo me debo comportar mejor con mi asesor de inversiones? Con el asesor de inversiones de mi papá, Víctor. Mi papá tiene dinero con Morgan Stanley, con Bank of America Merrill Lynch. ¿Qué es lo que yo debo preguntar? Porque esos son profesionales. Esos no son ningunos novatos. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer en la tribuna, además de hacerles entender a ustedes que tienen que activamente tomar las riendas de ese proceso porque nos acercamos hacia la edad de retiro y hay una parte fundamental que tiene que ver de cómo administras tus activos. Estás sentado en una cantidad de dinero en la casa, pero en algún momento vas a necesitar eso que se llama el equity de la casa para poder vivir lo que se dice en tus años dorados. Entonces, aquí es donde se convierte el problema de que si tú no lo comprendes es muy complicado. Y para culminar el podcast de hoy y el por qué nos importa, ¿por qué te importa todo lo que hacemos en el newsletter? Que vamos a hablar exactamente de qué es, del podcast y de una cantidad de cosas. No vamos a hablar hoy. No te equivoques, ya voy a terminar. Te interesa todo lo que hacemos desde la tribuna. Porque en la medida en que todas estas píldoras te lleguen, y ustedes se van a reír, el inconsciente empieza a trabajar y a descubrir pensamiento crítico que te ayuda a ti a tratar de fortalecer la manera en cómo tú comprendes esa preocupación que te quita el sueño, que es la parte económica, y cómo no solamente la resuelves, porque es un problema que no tiene una solución específica, porque en la medida en que tú crees que te hagas millonario, te salen otros problemas en la vida, sino cómo dejas de preocuparte y entiendes que la economía, en cierta manera, funciona por ciclos, cómo te debes preparar. Muchas gracias por seguirnos a través de todas las redes sociales, de compartir, de criticarnos, ¿sí? De criticarnos, porque nos tienen que criticar para mejorar. Y no solamente eso, sino de que definitivamente pongas a andar ese piloto de pensamiento crítico. Muchísimas gracias. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa en inversiones, bien sea en productos y o vehículos financieros. Y además, sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente en caso de suscitarse cualquier duda que pudiese derivarse de nuestra fuente informativa. Este podcast es narrado por Víctor Hugo Rodríguez, quien es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.